Hola a todos, en esta clase vamos a ver el tema del retrato y la figura humana, la representación de la figura humana en el arte. Este tema es especialmente interesante para nosotros los educadores, ya que la representación de la figura humana es uno de los indicadores que se tiene en cuenta para ver, para valorar el desarrollo del niño, el desarrollo de sus capacidades de expresión plástica. He tomado como referencia para esta introducción el manual, el libro de Victor Lowenfeld, El desarrollo de la capacidad creadora. En este libro estableció una serie de etapas de desarrollo del niño, teniendo en cuenta sus edades y su capacidad de representación, de plasmar su mundo en signos gráficos. Entre estas etapas, las que más os afectan directamente como educadores infantiles son la etapa del garabateo, la etapa preesquemática y la etapa esquemática. Vemos en estos dibujos, en esta diapositiva, ejemplos sacados del manual de Lowenfeld. En el dibujo de la izquierda, en el primer dibujo, vemos lo que sería un garabato con nombre. Aquí el niño pues ya tiene cierto control de su expresión. Todavía no son reconocibles para el espectador lo que hay allí representado. Podríamos pensar que esto es una cabeza de pato, podríamos pensar que es un monigote. No tenemos una lectura clara. En todo caso, el niño a estas edades ya empieza a expresarse oralmente, ya empieza a expresarse verbalmente y le atribuye un nombre, le asigna un significado a esos garabatos. En este caso, como si podéis leer en el pie de foto, lo representado aquí sería mamá de compras. Está representando a su madre. En el segundo dibujo tendríamos ya una figura más legible que podemos interpretar con esa cabeza, con esos signos que podríamos interpretar como ojos, nariz y boca, con esa especie de torso, pero no hay una representación fija, no hay todavía lo que se llama un esquema. Los signos van a ser más o menos aleatorios. En cambio, en la etapa esquemática ya hay una intencionalidad, ya hay un esquema, ya hay un sistema, digamos, de representación, unos signos estables que designan a determinados elementos, en este caso, pues esa cabeza que está a la vez de frente y de perfil, esa forma de la oreja, esa forma de representar un torso, esa forma de representar las extremidades con esos palitos o con esa especie de patitas de pollo que representan los brazos con las manos y los dedos. En todo caso, lo que intento incidir con esta introducción es que hay que estar atentos, hay que prestar atención a qué están dibujando los niños. No se trata tanto de ver que los niños dibujan bien o mal, de ver que los niños dibujan respecto a determinados cánones que podemos tener asimilados como naturales, sino en ver cómo va aprendiendo a expresarse y en la medida de lo posible como docentes estimular ese desarrollo y saber valorarlo. Tenemos aquí pues dos ejemplos de un niño de ahora. Podemos ver en el ejemplo de la izquierda un dibujo de la etapa preesquemática, donde no hay todavía una representación estable. Vemos cómo representa tanto en el dibujo de la izquierda como en los dibujos de la derecha, está representando lo mismo, su unidad familiar, pero vemos cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha aumentado su capacidad de representar gráficamente y también su capacidad de observación. Esto lo vemos, bueno, comparando el dibujo de la izquierda con los dibujos de la derecha, cómo representa en el de la izquierda al padre, a sí mismo en el medio de color azul y a su madre y a su hermano mayor como un nombre. Lo representa con ese intento de grafía, con esa escritura guiada por un adulto, ¿no? En los dibujos de la izquierda ya vemos cómo se reconocen perfectamente pues,
estos personajes, como hay una serie de detalles, como captura los detalles de la vestimenta, del mobiliario, como tiene lo que hablábamos antes, un esquema, como tiene una forma ya estable de representar, por ejemplo, esas orejas con ese interior rosado, una forma estable de representar una nariz con esa forma de L invertida, y otros detalles como pueden ser las pestañas, la barba en el padre, las gafas del hermano. Y bueno, dejando atrás estos ejemplos de dibujo infantil, vamos a entrar ya a ver hacer un recorrido que no es histórico, un recorrido como hemos visto en clases anteriores, donde lo que me interesa es que podáis comparar imágenes de distintas épocas, generadas con distintas intenciones, y hagáis una lectura, ¿no? Yo os estoy proponiendo una lectura personal. Lo que me interesa es que a lo largo de esta asignatura vosotros podáis desarrollar vuestros propios trayectos, vuestros propios itinerarios a través de las imágenes, ¿no? A través de esas creaciones del arte, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Al hablar de retrato, propongo aquí una serie de conceptos. Este listado lo podríais ampliar vosotros mismos en forma de listado o en forma de mapa mental. Bueno, pues propongo conceptos como identidad, autorretrato, retrato, belleza, canon, fealdad, caricatura, recuerdo, fama, documento, tiempo, que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, ¿no? Voy a empezar pues por lo que puede ser más próximo a todos nosotros ahora mismo, ¿no? La autorrepresentación en las redes sociales, la representación que hacemos de nosotros mismos en Instagram, en Facebook, en todo este tipo de plataformas. Bueno, lo que veis aquí es un falso selfie o un selfie escenificado de este personaje de Snooki, una concursante de un reality show, donde está pues tan alegremente como estamos todos en nuestra cocina, pues con unas bien de plumas, bien de maquillaje. Y esto que ves aquí, pues es una serie de capturas de cuentas diversas de Instagram, que el artista conceptual Richard Prince se apropió, imprimió a escala cuadro y las vendió como obras de arte. Algo muy polémico en su momento, que a lo que contestaron las usuarias de cuyas imágenes se había apropiado, algunas de ellas apropiadas a su vez, como veis en esa foto del artista Basquiat con esa camiseta de Adidas y ese cuadro. Aquí Richard Prince está haciendo un poco lo que ya hizo Duchamp en el 19 con la Gioconda, ¿no? Este cuadro que, bueno, que es para todos nosotros el epítome de retrato, el cuadro más famoso quizá de la historia del arte, muy reproducido en postales como la que vemos a la derecha, y que Duchamp se apropió dándole un giro obsceno, ¿no? Ahí vemos esas iniciales que a priori no sabemos lo que sería. Si leemos estas letras con pronunciación francesa, vendría a sonar algo así como ella tiene el culo caliente. Vemos que le ha pintado un mostacho y una perilla a esta reproducción de la Gioconda, a esta postal, dándole un giro pues obsceno para la época, ¿no? Lo que sería convertir a la Gioconda, a esa mujer retratada en ese cuadro, en una especie de travesti al que le da esta descripción, ¿no? Y siguiendo con la autorrepresentación en las redes sociales, vemos aquí esta imagen de la cantante Beyoncé presentando a sus mellizos en Instagram, una imagen que se aleja de los códigos del selfie doméstico, ¿no? Del selfie que podamos sacarnos a nosotros mismos, estirando el brazo, usando un palo para selfie en nuestras casas,
Esta imagen que vemos aquí está absolutamente producida, está absolutamente elaborada a nivel de dirección artística. Bueno, pues por la iluminación, aunque sea natural, por la, por la, por la selección de esos fondos ajardinados, por la selección del vestuario y la peluquería, por ese componente de moda. Aquí la cantante pues lleva un vestido del diseñador español Paloma Spain. Una imagen bueno, pues con un gran trasfondo cultural, además, que remite directamente a la historia del arte, a las Madonnas, a las vírgenes, a las Venus, a las Inmaculadas. Y yendo atrás en el tiempo, también con un componente muy importante, esta imagen de John Singer Sargent, titulada Madame X, que retrata a una it girl de la época, bueno, a una mujer que era muy conocida por su estilo, por su elegancia, y que fue un cuadro muy escandaloso en su época. Entre otras cosas porque la primera versión, este vestido negro escotado, mostraba, como podemos ver en la foto de la izquierda, pues ese tirante bajado, ¿no? Se consideró algo, un detalle demasiado sensual, demasiado atractivo para la época, incluso obsceno. Este pintor, John Singer Sargent, nos interesa bueno, por su calidad, en primer lugar. Si os fijáis, si buscáis imágenes de él en internet, si tenéis la oportunidad en algún momento de ver en directo sus obras, veis que tiene una pincelada muy suelta, eh, una pincelada muy fresca. Trabajaba con un método llamado a la prima, trabajaba con la pintura fresca, lo cual le da un aspecto líquido a sus pinturas, ¿no? Vemos la destreza, la ligereza de la pincelada. Podéis ver especialmente pues, en esos detalles del estampado, bueno, de la vestimenta. Que además de estas grandes capacidades técnicas, lo que tenía John Singer Sargent era una capacidad de penetración psicológica, ¿no? Vemos que las miradas son muy expresivas, están muy bien captadas, y puede captar tanto la esencia del personaje como bueno, como el lujo que se intentaba transmitir con estas imágenes, ¿no? Eran marcadores de estatus, como hoy puede ser bueno, para figuras de sociedad. Toda esa representación de lujo, pensad en los Instagrams en los Instagram de las Kardashian, todo este tipo de gente, pues aquí se conservaba a través de estas pinturas, ¿no? Además con el valor añadido que le daba tener un cuadro de determinados pintores, en este caso de Singer Sargent, ¿no? Veis cómo está captada con todo el lujo de detalles, la moda especialmente, que era otro de los marcadores. Y cómo representaba a todos estos personajes de sociedad, ¿no? No solo las jóvenes casaderas o las jóvenes esposas, sino también pues actrices del momento, como esta actriz teatral, o escritores como Henry James, ¿no? El autor de Otra vuelta de tuerca, de Retrato de una dama. Aquí autorretratándose a sí mismo, ¿no? Podéis ver además por cómo está tomada la fotografía. Bueno, la textura de las pinceladas, aparte las partes donde ha claquelado y demás, bueno, pues eso ya es otra cuestión técnica. Cómo está representado ese rostro, ¿no? Con unas pinceladas muy ligeras. También por ese método de pintar con la pintura fresca, de pintar a la prima. Viendo aquí otros ejemplos de autorretrato, vemos
este autorretrato, esta autorrepresentación de Rafael dentro de la escuela de Atenas. Está ahí rezagado en una esquina, si lo buscáis en plan donde está Wally, eh, mirando al espectador desde ese lugar tan modesto, desde ese punto tan modesto del cuadro. O, en este caso, un autorretrato de la pintora Sofonis Banguísala que se representa aquí ejerciendo su profesión, ¿no? Ejerciendo su profesión inhabitual para la época, inhabitual para una mujer, como se representa también mirando al espectador, mirándose a sí misma, ejerciendo pues su práctica, ¿no? Con esa varilla para apoyar la mano, con ese pincel, con los colores apoyados en el caballete. O autorrepresentaciones más dramáticas, ¿no? Como puede ser esta de Vincent Van Gogh, de la que se ha hablado tanto, bueno, por esa oreja vendada, bueno, que en algún momento se dijo que fue un acto de locura, pero parece ser que fue por una reyerta con Paul Gauguin, ¿no? Que era una pieza de cuidado también. O esta autorrepresentación en un momento también dramático de su vida de Frida Kahlo, ¿no? En la que se corta el pelo como reacción a determinados sucesos de su vida personal. Aquí podemos ver a Durero, este autorretrato de Durero, bueno, representado con, con la cantidad de detalles que era habitual en este pintor, en este artista. Detalles no solo de la vestimenta, sino también de ese cabello, de sus facciones. El caso de Durero es especialmente interesante porque se retrató a lo largo de su vida. Podemos hacer un recorrido por sus capacidades ya muy tempranas, este autorretrato con 13 años, representándose a sí mismo de adolescente, de niño casi, que nos deprima ver cómo dibujaba Durero con 13 años. O este esbozo, este estudio a plumilla, realizado a la edad de 20 años, bueno, esa pose, esa expresión meditabunda, melancólica, o esta serie de estudios, ¿no? Agrupados en un mismo pliego. Pensad que la disponibilidad de los soportes no era la de hoy en día, aprovechando ese pliego para realizar estos diferentes estudios de su rostro, de su mano, de un cojín arrugado. Y pensad qué composición tan interesante produce este uso del soporte, ¿no? Esta confluencia de tres elementos en un mismo soporte. Vemos aquí diferentes etapas, cómo va creciendo, cómo va madurando Durero, pero siempre con ese amor por el detalle, ¿no? Por esa capacidad de observación. Lo que decíamos, vuelvo al tema del dibujo infantil, cómo la capacidad de representar detalles, de reproducir detalles, nos está mostrando cómo percibe el mundo el niño, cómo percibe el mundo el artista, ¿no? En qué detalles se incide, en qué detalles se tienen en cuenta. Y lo que decíamos antes también de la mirada, el valor de la mirada en el retrato. O algo muy interesante, en este boceto, en este retrato de su madre, eh, la representación de la vejez, ¿no? Las representaciones de las distintas edades, frente a la representación del glamour, de la juventud que podíamos ver en Singer Sargent, esta representación de la vejez, este retrato nada favorecedor, nada idealizado de su propia madre. O siguiendo con representaciones de la vejez, este que es uno de los últimos dibujos conservados de Goya, ¿no? Aún aprendo. Un mensaje muy interesante para todos nosotros, ¿no? Como estamos siempre aprendiendo, como en los últimos momentos de nuestras vidas estaremos todavía aprendiendo. Toda una lección
de humildad por parte de Goya, ¿no? Representaciones de la vejez, de la corporalidad, de los cuerpos que envejecen, como en el caso de John Copland, ¿no? Este artista se dedicó a representar su propio cuerpo, a explorar visualmente, a explorar las cualidades plásticas y estéticas de su propio cuerpo en esta serie de fotografías, en todo un work in progress donde va capturando pues bueno, ese avance, ¿no? Ese envejecimiento, usando su propio cuerpo como material, como objeto. Hay una exploración de las texturas, hay una exploración de las luces y de las sombras, como podíamos ver en clases anteriores en la fotografía de Weston, si recordáis aquel pimiento o ese retrete mexicano de Weston, ¿no? Aquí, pues, John Copland hace lo mismo con su propio cuerpo que representa fragmentado, llevando la atención del espectador a esos pequeños detalles, pues las texturas de la piel, de los pelos, bueno, cómo aquí se arruga la piel generando casi un rostro, ¿no? O esa tensión, esos pares de juventud y de vejez, de lo nuevo y de lo que ha quedado atrás, la podemos ver en esta obra de Mike Kelly, ¿no? Como esta artista fotografía pues su pequeña colección de muñecos de trapo recogidos, recolectados en mercadillos, con su fotografía del anuario, digamos que de la orla del instituto, ¿no? Con toda la eclosión de acné bueno, de lo que sería la imagen de un adolescente enfrentada a esta especie de monstruitos, ¿no? De juguetes sobados, de juguetes que resultan siniestros porque representan lo que ha quedado atrás, ¿no? Como si pensáis en la saga de Toy Story, por ejemplo, esos juguetes abandonados de la tercera película, ¿no? El muñeco bebé o el oso este tan cabroncete, ¿no? Un artista que ha centrado su carrera en la representación de la juventud es la neerlandesa Rineke Distra, ¿no? Eh, Ella ha trabajado por series, ha trabajado siguiendo una serie de personajes en el tiempo, representando en series temáticas, algo muy habitual en el arte contemporáneo. Aquí lo que vemos es una serie que recoge el proceso de maduración de este joven que ingresa en el ejército y cómo bueno, lo retrata a lo largo de esa serie de años, ¿no? A lo largo de 3 años. Vemos ahí la exposición de estas fotografías. O en este díptico, como retrata a una misma chica en dos momentos de su vida, ¿no? Previa a ser madre y después de ser madre. Las indicaciones, como podéis ver en el título, son confusas. Realmente no podemos saber cuál de las dos sería antes de ser madre, cuál de las dos sería después. Eh, Hay como una pequeña contradicción entre el modo de lectura de izquierda a derecha y lo que vemos en el título, ¿no? Que está antes, que está después. Para que nos cuestionemos como espectadores también bueno, la información que nos ofrece una imagen, ¿no? O siguiendo con el tema de la maternidad, este retrato de Julie, ves que en todas las fotos de Rineke Distra aparece una localización y una fecha. El tema del tiempo es muy importante en el retrato, como podíamos ver en los retratos de Durero, que van captando su crecimiento, como podemos ver bueno, en varios de los ejemplos que hemos ido viendo, pues aquí representa a esta persona, a esta madre con su bebé, bueno, que calculo que tendrá más o menos vuestra edad ahora mismo.
y incidiendo en este ejercicio de comparar distintas imágenes, de revisar los códigos visuales, aquí os ofrezco pues 3 ejemplos que hemos estado viendo en clases anteriores y en esta sesión, ¿no? Pues las distintas representaciones de la maternidad, desde esa escultura de Louis Bourgeois, de esa escultura textil, la fotografía de Rineke Distra o la fotografía de Instagram de Beyoncé, ¿no? Presentando a sus mellizos. 3 representaciones diferentes de un mismo tema como puede ser la maternidad. Vemos aquí a la fotógrafa Rineke Distra en la serie que comenzó bueno, en la fotografía que comenzó su línea de investigación, su línea de trabajo actual de las últimas décadas, que seguiría con esta serie de las playas, ¿no? De los adolescentes, de los jóvenes posando en playas. Veis cómo hay una representación centrada, frontal, de esas figuras que están de pie, de esas figuras que están entre la infancia y la adolescencia, y cómo desde un primer momento se compararon con otros ejemplos de la historia del arte, como pueden ser las Venus, ¿no? En este caso la Venus de Botticelli, tanto por el pelo como por la pose, lo que sería esa pose praxiteliana, ese giro de la cadera, esa curvatura. Aquí distintos ejemplos, bueno, pues de esos adolescentes de la playa a distintos procesos de maduración de ritos que se consideran de maduración, de crecimiento, como podía ser en España hace años el servicio militar. Pensad que en Israel siguen teniendo el servicio militar obligatorio por toda la situación geopolítica que hay allí. Todos los jóvenes pasan por esto. O el ocio, ¿no? Cómo el ocio configura también la juventud. De nuevo, incido en el tema de la vestimenta y la importancia de la vestimenta y de los retratos. Aquí tenemos un look muy de los 90. Vosotros no recordaréis esto, claro, pero bueno, esa especie de antenitas de saltamontes que estuvieron de moda en los peinados de las chicas. Bueno, pues fijaos también en el vestido, en cómo el detalle del paquete de tabaco es también un marcador en ese paso de la adolescencia a la edad adulta. O siguiendo con estos proyectos a largo plazo, con lo que se podría llamar un work in progress o un trabajo en progreso, en proceso, o un catálogo incluso, tenemos las fotografías de August Sander, de este fotógrafo alemán que dedicó varias décadas de su vida a generar una especie de catálogo de la población alemana. Vemos aquí una joven, una chica que estaría pues en esas edades que tanto le gusta representar a Rineke Distra, por ejemplo, una adolescente de confirmación, pues vestida. Vemos que nos puede parecer una niña que está vestida ya como adulta, que está llevando ese misal, o estos jóvenes granjeros en su ropa de domingos, o a los herreros, o a maestras de escuela primaria, ¿no? De escuela primaria de la Alemania de los años 20. Vemos el código de la vestimenta, anticuado para aquella época, las distintas profesiones, los distintos uniformes. El tema de los uniformes ha sido muy importante en la cultura alemana. Hay una película de Murnau sobre esto, el último. Cómo se dedicó Sander a representar todas estas profesiones, desde los herreros hasta los pasteleros, hasta los policías, hasta los albañiles. Al igual que en Rineke Distra, vemos como ese posado, esa mirada del sujeto a la cámara, no son fotografías de paparazzi, no son fotografías captadas al azar.
Hay un posado, hay una relación directa del fotógrafo con la persona fotografiada, una mirada a cámara, bueno, en este caso son dos niños ciegos de nacimiento, y cómo representaba a todos estos estratos de la sociedad, a todas estas minorías que luego serían tan molestas para la Alemania nazi, ¿no? Como podían ser los gitanos, como podían ser la gente con, bueno, pues con problemas, en este caso como estos niños ciegos, los enanos, y aquí, bueno, un retrato de un soldado alemán. Todos estos estratos de la sociedad, desde los burgueses hasta las clases que vivían sobre ruedas, como esta chica en una caravana de feria, que nos sirve para enlazar con, bueno, con nuestra siguiente autora, que es Dorothea Lange, una fotógrafa que trabajó en este contexto de la fotografía documental de los años 30. Durante la época de la Gran Depresión hubo un proyecto para recaudar fondos, para concienciar a la sociedad sobre los problemas que estaba pasando gran parte de la población, ¿no? En este caso, los jornaleros, los migrantes, que con la crisis del 29 se vieron en una situación realmente difícil, realmente precaria. Fotógrafos como Walker Evans, como Dorothea Lange, eh, captaron todas estas situaciones, retrataron a estas personas para una fotografía que serviría para generar una conciencia social, ¿no? Esto ahora mismo, que estamos como ya inmunizados contra el sufrimiento ajeno por la sobreexposición en los medios, estas imágenes tuvieron mucho impacto en su momento. Es especialmente icónica esta imagen de la madre migrante, ¿no? Que posa con sus hijos. Aquí hay realmente una colaboración de la fotógrafa con la persona que decide cómo quiere posar, que decide cómo quiere representarse. Todo el tema de las migraciones, en este caso internas, dentro de un mismo país tan grande como puede ser los Estados Unidos, es que está titulada Refugiado de la sequía. Bueno, todas las situaciones dramáticas en las que se veían estas personas cuando, además de toda la crisis económica, veía qué pasaba cuando había una mala cosecha, qué pasaba cuando había granizo y estos jornaleros, esta fuerza de trabajo se quedaba sin la opción de poder trabajar. Una mirada directa, una relación entre el fotografiado y el fotógrafo que vemos también en la obra de Diane Arbus. Diane Arbus era una chica de clase alta que trabajaba haciendo fotografía de moda, trabajaba haciendo fotografías glamurosas para Vogue y en un momento de su carrera decidió dar un giro y empezar a representar también a distintos estratos de la sociedad, ¿no? A todo ese espectro que ya podía encontrarse en las calles de una ciudad como Nueva York. Veamos a este hombre con rulos que, bueno, que hoy en día no sabríamos si sería un hombre con rulos o bajo la sensibilidad actual, si podría ser realmente una mujer transexual. A estas adolescentes pues de clase obrera, con esas vestimentas, de nuevo, incido en que hay que prestar atención a todos los códigos que nos muestra una imagen, y el de las vestimentas es uno de ellos. A esta mujer puertorriqueña, con ese maquillaje exagerado, con esa mirada extraña, y bueno, como veíamos antes, la representación de las distintas edades, ¿no? Del ser humano, desde la adolescencia hasta la edad adulta, la infancia, distintos tipos de personas, distintos estratos sociales,
una imagen tan icónica como estas gemelas, ¿no? Una de las imágenes más famosas de Diane Arbus, que se dice que inspiró a Stanley Kubrick a la hora de captar a estas gemelas de la película de terror El Resplandor. Vemos muchas veces en Arbus estas composiciones centradas, estas parejas incomunicadas, estos personajes que no se comunican entre ellos. Y haciendo de nuevo un regreso al pasado, un regreso al medio pictórico, como alguien que supo hacer muy bien esto fue Velázquez, ¿no? Cómo supo introducir a las clases populares, representar a las clases populares, representar, en este caso, a los borrachos, bajo el pretexto de un tema mitológico, ¿no? De una imagen mitológica como puede ser la representación del dios Baco. Un pintor de corte, un pintor que se dedicaba a retratar a la monarquía, que retrataba a la monarquía, a los cortesanos, a las mujeres de alta sociedad, como aquí, como veíamos en Sargent. De nuevo, incido, fijémonos, comparemos las imágenes, comparemos los códigos de la vestimenta. Un pintor de corte que se representa a sí mismo, que se incluye a sí mismo y a toda una serie de personajes en este cuadro, también conocido por todos, como puede ser las Meninas. Y volviendo a la representación de distintos estratos sociales, de distintos profesionales, comparemos esta imagen con la de August Sander que veíamos antes, esta fragua de Vulcano, donde introduce también a estos profesionales, a estos personajes en un tema, con el pretexto de un tema mitológico. O cómo representa a Esopo a través de esta figura que casi podría ser una abuela gallega, ¿no? Como parece un personaje ligeramente femenino con esa mirada tan intensa, con esa mirada inquisidora, como la de este personaje, ¿no? Como la del Papa Inocencio X que nos mira generando casi un miedo, un pavor que impactó desde luego al pintor Francis Bacon que lo versiona, que lo reproduce, que lo lleva a su terreno de tortura psicológica en este estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X, ¿no? Frente a la contención de la forma que podíamos ver en Velázquez, hay aquí una distorsión, una deformación. En este tríptico vemos cómo representa al que entonces era su novio, destruyéndolo, ¿no? Casi como quien apalea una figura de barro, como quien destruye una materia blanda, ¿no? Vemos aquí ese rostro realmente deformado, violentado, no solo a través de la deformación de los contornos, sino de esa paleta tan agresiva, ¿no? De esos contrastes tan salvajes. Cómo arrastra la pintura, cómo le aplica peines, cómo le aplica texturas, lo que habéis estado viendo en las primeras sesiones, todo el tema de las texturas, esto lo trabajaba mucho Francis Bacon. Cómo este retrato es de todo menos idealizado, ¿no? La distorsión, la deformación puede tener otro efecto también. Lo vemos aquí en los retratos de John Currin, ¿no? En estas pinturas. Que no busca tanto esa violencia como una ironía, ¿no? Como ironizar, como dialogar con
con la pintura, digamos, manierista, barroca, cómo dialoga con pintores del pasado como esta Virgen del Cuello Largo de Parmigianino, con esas proporciones tan absolutamente exageradas. Fijaos en ese cuello al que hace mención el título, fijaos en esas manos, fijaos en el cuerpo tan alargado del niño Jesús, que se supone que es un bebé. Bueno, ese juego que hace también Curry, ya explicitándolo en el título de mujer doblada, ¿no? Como esa pose se exagera hasta el paroxismo, ¿no? Las deformaciones en Bacon tenían un cariz, una intención psicológica, al igual que va a suceder en Lucian Freud, en este pintor, que además, que como podéis sospechar por su apellido, era nieto del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Vemos como esta chica, desde luego, no está idealizada como de la misma forma que podía estar las modelos de Singer Sargent. Hay una deformación en las proporciones, en los rasgos. Fijaos, además en detalles como ese puño que parece que está estrangulando al gatito. Vemos aquí cómo evolucionó estilísticamente, pero siempre desde un interés en la mirada, un interés en lo psicológico, desde esos primeros ejemplos que vemos en la chica del gatito o en este autorretrato con Cardo, a estos retratos posteriores, estos autorretratos donde vemos esa pincelada tan espesa, tan vasta, esa pintura arrastrada. Aquí ya no es la pintura líquida, fluida de Sargent, sino es un empaste. Como los rostros están deformados, están sometidos a cierta deformación, a una violentación, además en la gama cromática, en la exageración de esos contrastes, de esos sonrosados, de esas palideces, bueno, que le dan este aspecto mórbido, ¿no? Este aspecto como de una intensidad psicológica muy fuerte. Donde incluso no se detiene, no se corta un pelo a la hora de retratar a la realeza, ¿no? Este es un retrato oficial, además, un retrato oficial que hizo Lucian Freud de la reina, ¿no? Que posó para él, para este cuadro. Vemos cómo está sometida al mismo tratamiento que se aplica a sí mismo o a otros modelos de menor rango, ¿no? Una deformación, una violencia psicológica que vemos también en pintoras contemporáneas como Jenny Saville, una de las pintoras más cotizadas. Vemos aquí como en este autorretrato se representa casi como apaleada o en proceso de descomposición, de desintegración incluso. Es un artista que ha trabajado siempre con el tema del cuerpo femenino, de los cánones de belleza, de lo que se considera bello, de la delgadez, de la gordura, cómo somete a sus modelos a estas deformaciones, ¿no? Siempre desde una pintura muy elaborada técnicamente. Hace falta mucho control para hacer algo así como lo que veis aquí, pero que al final parece casi como si le hubiesen dado una paliza, ¿no? Algo que vemos literalmente, volviendo a la fotografía, en esta fotografía también icónica de Nan Goldin. Nan Goldin se autorretrató, se tomó esta fotografía a sí misma como recordatorio de la paliza que le había dado su novio por aquel entonces, que casi la deja ciega, como recordatorio para no volver con esta persona bajo ningún concepto, ¿no? Estamos aquí ante una de las primeras representaciones de la violencia de género, ¿no?
Le vemos aquí con este novio en el dormitorio. La obra de Nal Golding se caracteriza por representar las relaciones entre personas, ¿no? Las relaciones entre parejas, las relaciones entre amigos. Nan Golding se dedicó a representar a todo su entorno. Son fotografías en las que hay cierta puesta en escena, evidentemente, hay una composición, hay una selección de un encuadre, hay cierta puesta en escena, pero ya lo que intentaba era captar ese día a día, captar esas relaciones entre sus seres queridos, entre las personas de su entorno, ya fuese en escenas bueno, de placer, como aquel picnic que veíamos en la fotografía anterior, o en estos momentos de salir por la noche y hacer ciertas locuras, con un carácter irreverente siempre. Bueno, pues sacarse una foto en el baño de la discoteca, por ejemplo, o lo que veíamos antes de las relaciones de pareja, como Golding captó también un momento muy dramático como fue la pandemia del SIDA, ¿no? En los años 80 y 90. De hecho, Golding perdería a muchos de sus seres queridos, una de las chicas que veíamos antes en las fotos, bueno, a otros amigos como este chico que aparece aquí con el tatuaje, que es el que aparece en la fotografía de la derecha. Son las dos mismas personas en diferentes momentos, ¿no? Como en un breve plazo de tiempo la enfermedad consume a esta persona, ¿no? Pero aparte de todas estas prácticas documentales que acabamos de ver, pues el arte contemporáneo también sigue representando pues a la realeza, a las celebridades, como podemos ver en este cuadro de Elizabeth Peyton, que vemos que trata la pintura como si fuese una acuarela, con esa pintura casi transparente, en este retrato de los hijos de Lady Di, de los príncipes, que están más creciditos ahora, o figuras míticas de la cultura popular como Kurt Cobain, ¿no? En este retrato realizado un año después de la muerte, quiero recordar, del músico, o de nuevo el ejemplo de la Sit Girl, ¿no? Desde la Madame X hasta Beyoncé, hasta esta actriz de los años famosa en los años 90 y posteriormente, Chloe Sevigny, siempre con la vista puesta en el trabajo de David Hockney, este pintor que no sé si conocéis, este pintor inglés, que solemos encuadrar dentro del pop art británico. Aquí vemos uno de sus trabajos recientes, este retrato del cantante Ed Sheeran. Pero bueno, las obras más conocidas de él son estas representaciones, estos retratos, que incluyen mucho piscinas, toda esta vida de California, de las celebridades, de esos chalés, o este autorretrato, ¿no? Es un artista que ha trabajado mucho con el autorretrato, que ha trabajado con distintos medios, desde este ejemplo de dibujo, desde este dibujo casi abocetado, este autorretrato, a este autorretrato realizado con iPad, ¿no? Hasta los nuevos medios, cómo se puede dibujar ahora mismo con un teléfono móvil, con un iPad, con un ordenador. Veis que el trazo ya no es el mismo, evidentemente, en este dibujo a lápiz que en este autorretrato realizado en digital, ¿no? Con una tablet.
un artista que ha trabajado con diferentes medios, siempre reflexionando sobre la historia del arte. Tiene un libro muy interesante sobre esto, sobre las técnicas artísticas y las formas de reproducir la realidad. Vemos aquí cómo remite además a Picasso, ¿no? A esa deconstrucción de lo que es un retrato, de los rasgos faciales. Algo que vemos también en una autorreflexión, una capacidad de pensar en la imagen, desde la imagen, en esta fotografía-dibujo o dibujo fotográfico de Saul Steinberg, ¿no? Donde se autorretrata a través de este gesto de pintar una cara en su mano y usarlo como máscara. O en estas ilustraciones que realizaba entre otros medios para el New Yorker, por ejemplo, donde el autorretrato se representa a sí mismo, ¿no? Vemos literalmente representado cómo nos construimos a nosotros a través de la imagen. Nos construíamos como a través de los selfies, como podíamos ver en esos ejemplos del principio, nos construimos a través de la imagen que proyectamos en las redes sociales, pero nos construimos también a través de estos métodos tradicionales, ¿no? De la escritura, de la grafía, del dibujo. Vemos aquí esta especie de giro a lo Escher, donde los personajes se dibujan a sí mismos, en fin, o donde se escriben, dando esa importancia al trazo, ¿no? A la grafía, a la caligrafía, algo que actualmente pues hemos perdido pues por estar habituados al uso de dispositivos digitales. O esas distintas formas de representarse. Hoy en día pues no podríamos hacer esto porque nos hackearían vivas. Evidentemente no se pueden colgar imágenes ni de nuestras huellas dactilares, ni de documentos de identidad, eh, por todo el tema de la protección de datos. Ya sabéis cómo va esto. Pero en todo caso es una obra realmente interesante, muy creativa, que es de lo que se trata de ver en esta asignatura, cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo representamos nuestra identidad, ¿no? Y qué puede representar más nuestra identidad, nuestra individualidad, que las huellas digitales, ¿no? Que las huellas dactilares. Vemos aquí cómo jugaba con distintos medios, desde el collage hasta redibujar sobre su propia fotografía, recortarla, integrarla con esos trazos de lápiz. Todo el tema del paso del tiempo, ¿no? Como es una parte muy importante, como el retrato, como la fotografía capta un momento en nuestras existencias, no solo es autorrepresentación, sino que capta un momento de nuestras existencias, en este caso, de dos, ¿no? Aquí la jugada es que Steinberg posa con su propia imagen, ¿no? Está posando con un recorte a escala de una fotografía de él mismo, del mismo de niño. Con esta imagen cerramos esta sesión sobre el retrato. Espero que os haya sido de utilidad. En esta situación tan especial en la que estamos, pues ya os he facilitado mi correo electrónico para cualquier consulta. Si queréis concertar una tutoría a través de Skype, os dejo este es mi nombre de usuario. Para esto tendríais que escribirme primero para coincidir. Ahora mismo tengo ciertos problemas con la conexión, así que si estimáis oportuno que tenéis que hablar conmigo, pues tenéis aquí esta posibilidad también tecnológica. Os iré subiendo diversos materiales, os iré subiendo nuevas propuestas de ejercicios. Algunas de vosotras ya habéis contactado conmigo a través del mail para hacer consultas sobre los ejercicios que planteé estas semanas. Repito que tenéis abierta esa posibilidad. Yo os contestaré encantado. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en esta sesión en diferido
Un saludo a todos y espero que estéis todas bien y que estéis aprovechando esta reclusión, ¿no? Este confinamiento. Un saludo y hasta la próxima sesión.